tarde aún, ¿verdad? Segunda libro de Reyes, leamos juntos en el capítulo 5, una cita bastante conocida porque la hemos estudiado en ciertas ocasiones. Vamos a leer desde el verso 1, vamos a leer hasta el verso 6, vamos a leer en esta oportunidad. Dice la Biblia así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él habías dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha a la cual servía la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ven, y yo enviaré cartas. Oiga bien, ¿a quién? Al rey de Israel. Y le dijo el rey el verso 5, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. El verso 7, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mata y de vida, para que éste envíe a mí que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Este rey dijo: ¿soy yo Dios para darle sanidad a Naamán? Vamos orando. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta linda tarde, Señor, vamos en esta oportunidad a meditar en tu palabra, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, y que todo lo que se diga pueda ser de mucha bendición y de mucha edificación, Señor, para todos en esta oportunidad. Ayúdanos a comprender, Señor, que lo principal de todo es ir a tu presencia. Tenemos un libre acceso en el cual, Señor, podemos entrar delante de ti y saber que podemos recibir el milagro que necesitamos. Todo lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Gloria. Pueden tomar sus asientos. ¿Acaso soy Dios? Es el tema que yo quiero compartir en esta oportunidad. Una reflexión breve, hermanos, en este día lunes, inicio de semana. Hermanos, definitivamente la cita que hemos leído nos cuenta directamente, hermanos, de un hombre que tenía lepra. Hemos estudiado la enfermedad de la lepra, hemos estudiado la vida de Naamán, pero en esta ocasión, una vez más, queremos tomar el texto donde dice la Biblia que enviaron cartas al rey de Israel. Y estas cartas, hermanos, decían de esta manera. Sabe por ellas, cuando lleguen a ti estas cartas, el verso 6 lo dice: sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Mira, hermano, qué interesante darnos cuenta de que la intención, hermanos, era principalmente recibir el milagro. La intención, hermano, era ser sano de la lepra. Pero lamentablemente los medios de los cuales estaban optando no eran los correctos. La Biblia nos dice que una muchacha le dice a la señora, que era pues parte de la familia, la esposa de Naamán: ahí hay un profeta que puede orar por ti para que puedas recibir el milagro de sanidad. Pero viene, hermanos, este rey de Siria, y de rey a rey envía una carta del rey de Siria al rey de Israel, y le dice: cuando Naamán mi siervo llegue a ti,
vas a leer esta carta que yo te lo envío para que lo sanes de su lepra. Aquí hay muchas cosas, hermanos, que podemos notar esta noche. La primera era de que la manera en la cual le estaban diciendo para recibir el milagro de la sanidad de la lepra era a través de la oración del profeta. Pero viene el rey y dice, ¿saben qué? Yo tengo poder, yo tengo autoridad. Y el rey de Israel también, él tiene autoridad y poder. Por lo tanto, yo voy a enviar una carta y a través del poder que yo tengo, le voy a decir al otro rey que está en Israel, porque él sabía que el profeta era de Israel, pero una cosa era el profeta y otra cosa era el rey. Y le dice, rey, cuando llegue mi siervo Naamán, lo que quiero es que lo sanes de esa lepra. Y mire, hermanos, el rey de Israel comprendió algo y él dijo, ¿acaso soy yo Dios para darle sanidad a este hombre? Y mire, hermano, esto es bien importante, porque a veces nosotros queremos andar con cargas que nosotros no debemos de andar. Hermano, nosotros no cambiamos el destino de nadie. Nosotros no podemos sanar a nadie. Nosotros no podemos hacer milagros. Y es ahí, hermanos, donde muchas veces la iglesia en la actualidad, hermanos, se ha equivocado. Y piensa, hermanos, de que lo milagroso es cierto, hermano, lo sabemos, viene de Dios y Él puede usar a cualquier persona. Pero llega un momento, hermano, donde hay un peligro, donde yo pienso que solamente esa persona puede orar por mí y voy a recibir el milagro. Donde yo pienso y digo, bueno, si aquella hermana recibió el milagro de esta manera, entonces yo también voy a recibir el milagro de esta manera. Y Dios, hermanos, no actúa de esa forma. Dios hace el milagro como Él quiera, como Él desea y la manera, hermanos, como Él lo quiera hacer. Por eso, hermanos, dice la Biblia que este rey de Israel fue bien sabio cuando dijo, ¿acaso yo soy Dios? Yo no puedo darle sanidad, yo no doy vida, yo no la quito. Yo no soy Dios para hacer el milagro que Naamán necesita. Y hermanos, déjeme decirle, de igual manera usted y yo, nosotros no podemos, pero Dios sí puede. Nosotros no podemos. Ahora bien, entendemos y comprendemos que el propósito de Dios era que Naamán llegara al profeta de Israel, para que el profeta le dijera, el profeta Eliseo le dijera cómo iba a recibir su milagro de sanidad. Dios lo quería de esa manera. Ahora debemos de comprender algo bien importante, hermano. En el tiempo antiguo existían medios para llegar al milagro que necesitaban. Pero usted debe de comprender que usted ahora, en la actualidad, en el nuevo pacto, tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Es decir, hermano, en esta ocasión, Dios en el Antiguo Testamento utilizaba medios para poder ver su gloria a través de ellos, hermanos, para con el pueblo. Y no digo que en la actualidad no funcione de la misma manera. Dios quiere usarnos para lo milagroso, pero ¿sabe cuál es nuestro deber? Nuestro deber es encaminar a la gente a la voluntad de Dios. Nuestro deber es encaminar a la iglesia al propósito de Dios. Es decir, yo no puedo hacer el milagro, pero Dios sí lo puede hacer. Porque una vez más yo digo, sería un tremendo problema pensar, hermanos, que es por mi causa, es por mi oración. Sería un tremendo problema pensar, hermanos, que es por la manera en cómo yo me conduzco. Y yo le quiero decir, hermano, nada de eso es cierto. Todo lo milagroso viene de Dios y es por Dios y para Dios. Y si nosotros no comprendemos eso, podemos caer en el error. Dios nos quiere usar,
pero nunca podemos tomar el lugar de Dios. Y sabe, hermano, hoy en día se está llegando mucho eso en las iglesias, donde hay personas que dicen: yo decreto un milagro para tu vida, yo decreto la sanidad para tu vida, yo decreto, y comienzan a decretar, hermano. Y yo le quiero decir, el decreto no le pertenece a la iglesia, porque el decretar, hermano, es algo legislativo. El decreto, hermano, solamente, hermano, en este tiempo, hermano, los encargados de las leyes lo pueden hacer. En el caso bíblico, solamente los reyes pueden decretar. ¿Y sabe quién es nuestro rey? Es nuestro Dios, porque lo que Dios decreta se cumple, lo que Dios decreta se hace. Pero ¿qué le parece, hermano? Nosotros decretamos algo y Dios no lo ampara. Dios dice que no. Definitivamente, hermano, vamos a quedar como mentirosos. Por eso yo digo, hermano, nuestro deber principal es encaminar a la gente necesitada a la presencia de Dios. Decirle: hermano, yo no puedo hacer el milagro, pero hay un Dios que sí lo puede hacer. Vamos a orar, vamos a interceder, vamos a clamar, vamos a ayunar, pero nosotros solamente podemos ser usados por Dios. Pero que no se nos olvide que lo milagroso viene de parte de Dios para nuestra vida. Por eso, hermano, va a llegar un momento en la vida, y óigame bien esta noche, puede llegar un momento en nuestra vida donde, por mucha influencia que tengamos en la vida, nadie nos va a poder ayudar. Va a llegar un momento donde por mucho carisma, o por muchos amigos que tengamos, o por mucha gente que tengamos alrededor, va a llegar un momento en que nadie nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque, hermano, el plan de Dios es que nosotros confiemos en Él y no en la gente. Confiemos en Él y no en los métodos. Confiemos en Él, hermano, y no lo que alguien, hermanos, puede hacer por nosotros. Porque el problema surge, hermanos, cuando nosotros quitamos la mirada de arriba y comenzamos a poner la mirada en las personas. Y decimos: bueno, tal vez X persona me ayuda, tal vez X persona me saca de este problema. No, hermano, la verdad es que si tenemos problemas, el único que nos puede ayudar es Dios. Dios nos va a ayudar, Dios nos puede sacar adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que necesitamos? Buscar a Dios primeramente. Y luego, después de buscar a Dios, no olvide, amado hermano, que Dios nos va a dar la dirección para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer. Dios va a poner en nuestra mente y en nuestro corazón lo que debemos de hacer. En pocas palabras, después de orar hay que accionar. Después de orar hay que decirle a Dios: Señor, dime qué es lo que tengo que hacer. Así como el apóstol Pedro, dice la Biblia, él estaba afligido, él estaba agobiado porque tenía que pagar los impuestos. Y el Señor, que conocía todo, le dice: Pedro, no te preocupes, ve al mar, toma un pescado, tómalo y ábrele la boca. Ahí vas a encontrar lo que tú necesitas para salir del problema. Hermano, vayamos a Jesús y Jesús nos va a decir lo que tengamos que hacer. Recuerde que el primer milagro que Jesús hizo públicamente, dice la Biblia que su madre María fue a Jesús. Hermano, ella fue a la persona correcta y ella misma dijo: hagan todo lo que Él diga que hagan. En pocas palabras le estaba diciendo: ¿saben qué? Yo no puedo hacer el milagro. María dijo: mire, gracias por decirme a mí, pero yo no puedo hacer el milagro. Pero yo conozco uno, dijo María, ese se llama Jesús. Vayan a Jesús, díganle. Y hermano, bíblicamente hablando, el que hizo el milagro fue el Señor Jesucristo. Por eso yo le quiero decir, hermano, cuando alguien quiera poner su confianza en usted o en mí, dígale: hermano, pongamos la confianza en Dios, porque es Dios el que nos va a ayudar. Es cierto, hermano. Por eso el apóstol Pablo, él decía: miren, yo solamente soy un ayo, decía él. Y la palabra ayo significa, es como aquel que cuida, aquel que guía, aquel que dirige. La palabra ayo
hermano, significa o nos da la connotación como un niñero solamente. ¿Y sabe lo que un niñero hace, hermano? Pues definitivamente cuida del niño, cuida de los bebés, hermano, le enseña a caminar. Pero él les dice: mire, mi deber es llevarlos a la presencia de Dios. Mi deber no es que me miren a mí, sino que miren a Cristo, probablemente a través de Él mismo. Por eso es bien importante, hermano, recordar y decir: Señor, el único que puede hacer el milagro eres tú, mi Dios. Yo no puedo. Por eso el rey de Israel se molesta y le dice: ¿saben qué? Díganle al rey de Siria: ¿al caso yo soy Dios para que le pueda sanar la lepra a Naamán? Hermano, y definitivamente el rey, por mucho poder que tuviera, no podía hacer nada. El rey tenía poder político, económico, social. El rey era la máxima autoridad. Pero ¿sabe qué, amado hermano? El rey no podía hacer el milagro. El rey no podía sanar de la lepra a Naamán. Por eso, hermano, es mejor confiar en Dios, dice la Biblia, que en los hombres. Es mejor poner la confianza en Dios, hermano, y no en las cosas terrenales, porque yo le quiero recordar: todo el mundo puede fallar, todo el mundo, usted y yo podemos fallar. Va a llegar un momento, hermano, de que no podemos complacer a todo el mundo. Usted y yo podemos fallar, pero yo le quiero decir: hay un Dios que no falla. Y si la mirada está puesta en Dios, no dudamos, amados hermanos, que el milagro puede ocurrir en nuestra vida. La Biblia nos dice que Naamán llega con las cartas y el rey le dice: pues yo no puedo hacer nada por ti porque yo no soy Dios. Él tenía mucho poder, pero no podía hacer el milagro. Y mira, hermano, es ahí donde debemos de darnos cuenta nosotros que el único que hace todo posible es nuestro Señor Jesús. A Él sea la honra y la gloria. A Él debemos de confiar nuestra vida, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos a leer otra porción de la Biblia en el libro de Daniel, en el verso capítulo 5. Vamos a leer. Vamos a leer en el verso 24. Daniel capítulo 5, en el verso 24. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Dice la Biblia, hermanos, claramente que el rey Belsasar, en esta ocasión, hermano, él necesitaba la dirección de Dios. Pero lamentablemente, hermano, sus consejeros, sus allegados, lo alejaron de la voluntad y del propósito de Dios. La Biblia nos dice que el rey Belsasar hacía banquetes donde utilizaba los utensilios del templo, hermanos, los utensilios de Dios para las cosas paganas. Pero llegó un momento en que Dios le dijo: ¿sabes qué, Belsasar? Nadie te va a poder ayudar. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Pesado has sido y fuiste hallado falto. Por eso, hermano, es bien importante darnos cuenta que hay problemas y hay dificultades y hay circunstancias en la vida que solamente Dios nos puede ayudar a salir adelante. Solamente Dios, el Dios que pone el juicio, es el Dios que puede quitar el juicio. Por eso, hermano, cuando Dios reprende, nadie puede quitar el castigo. Cuando Dios sana, nadie puede declarar enfermedad. Cuando Dios perdona, nadie puede enjuiciar. Pero cuando Dios abre puertas, nadie puede cerrarla. Y cuando Dios cierra puertas, nadie puede abrirla. Es decir, hermano, el único que puede hacer lo que quiere es Dios verdaderamente, porque Él tiene el control de nuestra vida. Leamos otro ejemplo en Daniel, siempre en el capítulo 4. Vamos a leer Daniel en el capítulo 4. Vamos a leer
desde el verso 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierbas del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Oiga bien, el rey Nabucodonosor, la Biblia nos dice, hermanos, que era un hombre en el cual, hermanos, era poderoso, a tal grado que, bueno, en aquellos tiempos Babilonia era considerada la capital del mundo. Por eso, pero ¿cuál fue el problema, hermanos, que Nabucodonosor tuvo? Y es de que la Biblia dice que él, cuando vio todo lo que él había creado, lo que él había hecho, lo que él había formado, él dijo claramente: ¿al caso yo no soy Nabucodonosor el rey? Y todo esto yo lo he creado, todo esto yo lo he formado. Y hermano, Nabucodonosor no se dio cuenta que todo lo que tenía era por la gracia de Dios, era porque Dios estaba con él apoyándole. Y llegó un momento, hermano, donde dice la Biblia que una voz del cielo vino, y la Biblia nos dice que le dio a conocer que todo lo que él tenía le iba a ser arrebatado, y todo lo que él era, hermano, iba a ser como nada. Y dice la Biblia que lo mandó al campo. Dice la Biblia que le creció el cabello, le creció las uñas. La palabra de Dios nos enseña que él comía con los bueyes del campo, hasta que reconoció que todo era por Dios y para Dios. Hermano, una vez más yo digo, hay problemas que nadie nos puede ayudar. Ya se imagina usted el gran rey Nabucodonosor en el campo comiendo hierba, con sus uñas largas, con su cabello largo, entre los bueyes del campo. Quizás ahí estaban sus súbditos cuidándole, quizás ahí estaba su familia cuidándole. No lo sabemos en realidad, pero lo que sí sabemos es de que nadie podía quitar lo que Dios había puesto sobre su vida, solamente Dios. Por eso, hermano, ¿qué es lo que necesitamos esta noche? Comprender que debemos de ir directamente a la presencia de Dios. Hermano, pidamos oración, es importante, pero vamos directo a la presencia de Dios. Cuando usted y yo pedimos oración, es parte de nuestra devoción cristiana, el orar los unos por los otros. Pero el pedir oración, hermano, no significa, bueno, yo voy a pedir oración, otros oran por mí y yo no oro. No, pedir oración es, hermano, hacer que la oración se fortalezca, porque la Biblia dice que si 2 se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, será hecha por Dios. La intención de pedir oración no es quitarme la carga yo y dejársela a otro. No, es mi carga. Y yo debo de orar primeramente, yo debo de interceder. Y es bueno pedir oración, pero nunca debemos de olvidar que el único que puede hacer el milagro que necesitamos es nuestro Dios. Nadie más, nadie, hermano. Por mucha familia que tengamos, muchos amigos, mucha influencia, mucho poder, hermanos, económico, podemos tener todo en este mundo y nos damos cuenta que grandes reyes perdieron todo porque no reconocieron a Dios como su Dios. Por eso en esta noche yo le quiero decir: ¿al caso soy Dios?, dijo aquel rey. Yo no puedo sanar la lepra de Naamán. Y hermanos, yo le quiero recordar, nadie puede hacer el milagro, solamente Dios. Y si solamente Dios lo puede hacer, pues a Él buscamos y a Él adoramos. Y a Él debemos de pedirle, hermanos, que obre de una manera especial. Vamos a ponernos en pie, hermanos, en esta oportunidad. Y en esta tarde, hermanos, hemos venido para buscar el rostro de Dios a través de la oración. Vamos directo a Dios. No tenemos impedimento alguno. Vamos directo a su presencia y decirle: Señor, este es el milagro que yo necesito. Vamos a buscar un lugar para orar y poner en las manos de Dios cuantas necesidades usted y yo tengamos en este tiempo. Oremos, hermanos, por un momento en esta linda
y bella tarde. Bendito Señor Jesús, muchas gracias. Esta tarde, Señor, venimos delante de ti una vez más. Reconocemos, mi buen Dios, que muchas son las necesidades que muchas veces tenemos en nuestra vida. Reconocemos, bendito Dios, que todos pasamos momentos críticos y difíciles en nuestra vida. Pero también yo quiero reconocer esta tarde que solamente tú nos puedes ayudar. El rey de Israel, cuando recibió las cartas del rey de Siria que decían: te voy a enviar a mi siervo Naamán para que lo sanes de la lepra, el rey de Israel dijo: ¿acaso soy yo Dios para sanar? Nos damos cuenta, Señor, que el hombre, por mucho poder que tenga, quizás político, económico, social, por mucha influencia que tenga, nos damos cuenta que solamente tú puedes hacer el milagro. Podemos estar rodeados de buenas personas, podemos estar rodeados de buenas amistades, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de la vida cristiana que solamente tú puedes hacer el milagro. Así como María no hizo el milagro ella, sino que llevó a la gente a aquel que sí podía hacer el milagro. Ese es nuestro deber, Señor. Cuando sepamos de la necesidad de alguien, llevarlo a la presencia de Dios, encarrilarlo y encaminarlo a la voluntad de Dios. Ese debe de ser nuestro deseo. Por eso en esta linda noche, Señor, estamos aquí para interceder y orar los unos por los otros. Pero debemos de saber, Padre, que solamente tú y en tu nombre puede ocurrir el milagro que mis hermanos necesitan. Hay muchas necesidades, hay muchas, Señor, situaciones de las cuales comprendemos que solo tú, Señor, puedes obrar de una manera milagrosa. Esta linda noche, Señor, queremos pedirte por las diferentes necesidades. Pero antes de pedirte, Señor, queremos darte las gracias a ti. Gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu amor. Gracias porque hasta este momento tu gracia nos ha sostenido, Señor. Gracias, bendito Dios, porque definitivamente, Rey de la Gloria, yo quiero reconocer que si no fuera por ti, Señor, ¿a dónde estaríamos? Esta noche, Señor, a través de tu palabra nos damos cuenta. Nadie puede cambiar la circunstancia, solamente tú, Señor.